Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Alarmantes cifras de corrupción en el país. En el Día Internacional contra la Corrupción, la Procuradora General Margarita Cabello confirmó que hay 800 procesos disciplinarios contra alcaldes y gobernadores y que a diario el Ministerio Público recibe en promedio 3.000 denuncias ciudadanas por posibles hechos de corrupción. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Histórico arreglo en Hidroituango. La Contraloría General de la República anunciará en las próximas horas la suscripción de un acuerdo para el pago de los 4.3 billones de pesos de la sanción fiscal por las irregularidades en el proyecto Hidroituango. El pago lo asumirá la aseguradora contratada con una póliza de todo riesgo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Organización Mundial de la Salud proyecta que la protección de las vacunas contra el COVID comienza a reducirse a los 6 meses. La representante en Colombia de la OMS, Gina Tambini, dijo que ya hay conversaciones con los laboratorios para proveer los refuerzos que se requerirán en 2022 en países como Colombia. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente de Pfizer advierte que es necesaria una 4ª dosis de refuerzo de su vacuna para enfrentar la variante Omicron. Estudio de la Unión Europea afirma que hay que adelantar la 3ª dosis de refuerzo a solo 3 meses después de la segunda para mantener una lucha eficiente contra el COVID y sus variantes. Estados Unidos autoriza aplicación de 3ª dosis para adolescentes. Presidente Biden lanza histórica cumbre mundial por la democracia con intensas críticas de Rusia y China. Desgarrador informe alerta que 100 millones de niños cayeron en la pobreza debido a la pandemia. Trabajadores en Nueva York logran aprobación para crear el primer sindicato de Starbucks. Escándalo en Chile. Documentos revelan que padre del candidato José Antonio Kast fue miembro del partido nazi durante la Segunda Guerra. Escándalo por fiesta de Navidad durante la cuarentena estricta amenaza continuidad del primer ministro inglés Boris Johnson. Foto del millonario pedófilo Jeffrey Epstein y su amante Ghislaine Maxwell en una cabaña de la reina pone en problemas al príncipe Andrés. En entrevistas Canal 1, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, habla sobre negociación del salario mínimo con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, aseguró que la variante Omicron podría aumentar la probabilidad de que las personas necesiten una 4ª dosis de la vacuna contra el coronavirus antes de lo esperado. También enfatizó la necesidad de aplicar los refuerzos para combatir la nueva cepa. La farmacéutica Pfizer reveló los resultados de una investigación preliminar sobre la efectividad de su vacuna contra la variante Omicron. En ella concluyeron que si bien las 2 dosis que contempla el esquema básico de inmunización pueden no ser lo suficientemente fuertes como para prevenir la infección con esta cepa, las pruebas de laboratorio mostraron que una dosis de refuerzo aumentó en 25 veces los niveles de anticuerpos capaces de combatir a Omicron. These are very good news. Preliminary, because we are waiting to see more data, more accurate data with the more accurate assays that will come in a week or 2. And then, of course, real-world data. But so far, looks like a 3rd booster improves dramatically the efficacy of the 2. Aunque la nueva variante podría aumentar la probabilidad de que las personas necesiten una 4ª dosis de la vacuna antes de lo esperado. De hecho, el directivo de Pfizer ya había planteado la necesidad de esta administrada 12 meses después de la 3ª inyección, pero ahora puede que la necesitemos más rápido. It is that 3 doses of our vaccine against Omicron basically is equivalent to 2 doses of our vaccine with the original strain. Y en el improbable caso de que una nueva vacuna se necesitara, Pfizer ha dicho que podría tenerla lista para marzo de 2022. The current booster will be enough to maintain protection. But if we need one, I'm sure we can make one. And the good news is that we will have it by March. De hecho, la OMS aseguró que es muy recomendable que los fabricantes de vacunas empiecen ya a planificar con antelación y prevean la probabilidad de tener que ajustar la vacuna existente, en lugar de esperar a que suene la campana de alarma.
La Agencia Europea de Medicamentos reveló un estudio que recomienda que la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus se aplique 3 meses después de haberse completado el esquema de vacunación y no 6, como se ha recomendado hasta ahora. Según el estudio, este proceso es seguro y eficaz. El mundo continúa tomando medidas para combatir la pandemia del COVID-19 y ahora para detener el rápido avance de la cepa Omicron, que ya está presente en medio centenar de países y aún se desconoce su capacidad de contagio y la gravedad que representa. Es por eso que el regulador de medicamentos de la Unión Europea hizo un nuevo anuncio. La EMA avaló adelantar de 6 a 3 meses la inoculación de la dosis de refuerzo, justo después de que la OMS indicara que la inmunidad de la dosis tiene una duración de 6 meses. While the current recommendation is to administer booster preferably after 6 months, the data currently available support safe and effective administration of a booster as early as 3 months from completion of the primary vaccination, should such a short interval be desirable from a public health perspective. La agencia también informó que ya definió los requisitos mínimos necesarios para la aprobación de una vacuna para la variante Omicron y agregó que podría estar en condiciones de aprobar una en cuestión de 3 a 4 meses. Estados Unidos autorizó la aplicación para adolescentes de la tercera vacuna de refuerzo contra el COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó inyecciones de refuerzo de la vacuna de COVID-19 de Pfizer para adolescentes de 16 y 17 años, ya que los funcionarios de salud pública han instado a los estadounidenses a recibir inyecciones adicionales debido a preocupaciones sobre la nueva variante Omicron del virus. La autorización de uso de emergencia permitirá que los jóvenes de este rango de edad reciban su tercera dosis al menos 6 meses después de la segunda dosis de la vacuna. Los reguladores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos probablemente necesiten aprobar las vacunas antes de que los adolescentes puedan comenzar a recibir estas dosis de refuerzo. Alrededor de 4,7 millones de jóvenes de 16 y 17 años en el país están completamente vacunados y más de 2,5 millones de ellos han pasado 6 meses después de su segunda dosis. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al inaugurar la primera cumbre por la democracia, aseguró que este sistema de gobierno enfrenta desafíos continuos y alarmantes en un momento de creciente autoritarismo en todo el mundo. El encuentro desató una fuerte controversia, ya que ni China ni Rusia, al igual que 8 países latinoamericanos, fueron invitados. And welcome to the first Summit for Democracy. This gathering has been on my mind for a long time for a simple reason. In the face of sustained and alarming challenges to democracy, universal human rights, and all around the world, democracy needs champions. De esta manera, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró la Cumbre por la Democracia, un encuentro que reúne a los líderes de 110 países y que se extenderá hasta mañana para debatir sobre los desafíos que plantean el autoritarismo, los nuevos populismos, la corrupción, la desigualdad y la concentración de riqueza en unas pocas manos en las democracias contemporáneas. Biden, quien asumió el cargo en enero de este año en medio de la mayor crisis política de Estados Unidos en décadas, aseguró que las tendencias apuntan en gran medida en la dirección equivocada. We stand at an inflection point in our history, in my view. The choices we make, in my view, in this moment, are going to fundamentally determine the direction our world is going to take in the coming decades. La cita, que se da de manera virtual, también intenta contrarrestar la influencia de China y Rusia a nivel global, naciones que expresaron su fuerte rechazo y molestia por no haber sido invitados a este encuentro, al igual que 8 países latinoamericanos como El Salvador, Guatemala, Nicaragua o Cuba, mientras Venezuela fue representada por el opositor Juan Guaidó. Mientras muchos expertos han cuestionado que se haya dejado afuera deliberadamente a importantes jugadores de la esfera global, asegurando que provoca una idea equivocada del fortalecimiento democrático y divide a las naciones en una lista entre buenos y malos. Aumenta la tensión entre Ucrania y Rusia. Moscú lanzó nuevas advertencias a Kiev, mientras que Estados Unidos anunció su respaldo total al gobierno ucraniano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comunicó con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y con 9 aliados de la OTAN en Europa del Este para transmitirle su apoyo en caso de que Rusia ataque a Ucrania y la promesa de severas sanciones económicas contra Moscú si ello ocurre. Estas conversaciones se producen en momentos en que Estados Unidos y sus socios europeos presionan al presidente Vladimir Putin para que se aleje de la frontera de Ucrania, donde concentró unos 100.000 soldados en las últimas semanas
ucranianas, aumentando los temores de una posible invasión. Zelensky, por su parte, agradeció a Biden su apoyo constante, firme y decidido a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y reafirmó su compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz. La pandemia del coronavirus sumó 100 millones de menores de edad y adolescentes a la pobreza. Esto según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. A través de este informe divulgado por UNICEF llamado Prevenir una década perdida, acción urgente para invertir el devastador impacto del COVID-19 en menores y jóvenes, aseguran que la pandemia del coronavirus sumó al menos 100 millones de menores a la pobreza, un 10% más desde 2019. Este retroceso supone que hay 60 millones de niños más que viven en hogares pobres o que 23 millones de niños no han recibido vacunas esenciales. Además, el número de menores abocados a trabajar aumentó a 160 millones, con 8,4 millones en los últimos años, a la vez que advierten que 426 millones de menores, casi 1 de cada 5, vive en zonas de conflicto. Según UNICEF, se van a necesitar entre 7 u 8 años, en el mejor de los casos, para remontar a los niveles de pobreza que había antes de la pandemia. Nuevamente disminuyeron los pedidos de subsidio por desempleo en Estados Unidos, pero esta vez a un nivel que no se registraba hace más de medio siglo. El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Estados Unidos cayó la semana pasada a su nivel más bajo en 52 años, en una nueva evidencia de que el mercado laboral se recupera de la recesión causada por el coronavirus. El Departamento del Trabajo informó que las solicitudes bajaron en 43.000 a 184.000, el menor nivel desde septiembre de 1969, año en que la cifra se situó en 182.000. Este descenso de pedidos de subsidio muestra que los empleadores dudan en dejar ir a algún trabajador, en momentos en los que los puestos vacantes son numerosos, la demanda de los consumidores es elevada y la disponibilidad de mano de obra es menor a los meses previos a la pandemia. Para atraer a trabajadores, las empresas y comercios ofrecen salarios más altos y mejores beneficios. Trabajadores en Nueva York lograron la aprobación para conformar el primer sindicato de Starbucks. Los trabajadores de Starbucks han votado a favor de sindicalizarse en las tiendas en Buffalo, Nueva York, por las objeciones de la empresa, lo que plantea la posibilidad de un nuevo modelo laboral para el gigante cafetero de 50 años. 3 cafeterías habían solicitado por separado constituir los sindicatos, pero solo 2, una ubicada en la avenida Elwood de Buffalo y otra en la cercana localidad de Hamburg, lograron su propósito. Según los empleados de Starbucks, esperan que después de esto la empresa deje la campaña de acoso a los sindicatos, se siente a la mesa de las negociaciones y puedan crear un contrato en donde las dos partes estén de acuerdo. El presidente Joe Biden logró imponer como nuevo jefe de la patrulla fronteriza de su país a Chris Magnus, un ex policía homosexual hijo de inmigrantes. El presidente estadounidense Joe Biden designó a un nuevo jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y está haciendo historia con esta decisión. Se trata de Chris Magnus, quien consiguió los votos necesarios en el Senado para estar a cargo de más de 60.000 agentes. La patrulla fronteriza es el cuerpo de policía más grande del país y el nuevo nombramiento llega en un momento de intenso flujo migratorio en la frontera. Chris Magnus, de 61 años, era jefe de la policía de Tucson, Arizona, desde 2016. Está casado con un hombre que emigró desde Hong Kong desde hace 15 años. Además, es hijo de un inmigrante noruego, pero se ha desempeñado en los cuerpos policiales de Estados Unidos. El nuevo jefe de la policía migratoria estudió en Harvard y su formación se ha centrado en una misión progresista. Entre sus objetivos está entrenar a los agentes para hacerlos menos agresivos y crear relaciones en la comunidad donde patrullan. China lanzó una dura advertencia a los 4 países occidentales liderados por Estados Unidos que promueven un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. El gobierno de Xi Jinping aseguró que se está violando el principio de neutralidad política en el deporte y adelantó que tomará represalias. Esto en respuesta al boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín que lidera Estados Unidos en rechazo a las graves violaciones de los derechos humanos en el gigante asiático y al que posteriormente se le sumaron Reino Unido, Australia y Canadá, y por el que China lanzó una seria advertencia a estas 4 naciones occidentales a las que prometió que pagarán el precio de sus acciones erradas, aunque la medida tomada por estas naciones solo implica no enviar delegados del gobierno y no impedirá viajar a los atletas.
Por su parte, Francia anunció que no se sumará al boicot y el Comité Olímpico Internacional mantendrá una posición neutra, destacando que lo importante es la participación de los deportistas, mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó también su presencia. La gigante china Evergrande, la empresa inmobiliaria más endeudada del mundo, incumplió un crucial pago de deuda y entró en un histórico default que allana el camino para una reestructuración masiva de esta compañía, cuyas responsabilidades financieras superan los 300.000 millones de dólares. Hay gran preocupación en los mercados mundiales después de que la agencia de calificación Fitch reveló que el gigante inmobiliario chino Evergrande no realizó un pago clave de su deuda tras el vencimiento de un periodo de gracia de un mes, entrando por primera vez en su historia en default. Y aunque ni Evergrande ni sus acreedores han hecho ningún anuncio sobre el pago del reembolso de 82,5 millones de dólares, Fitch da por hecho que el grupo cayó en el primer impago oficial de la deuda de esta compañía en el exterior. Evergrande, que durante mucho tiempo fue el número 1 del sector, carece de liquidez y su situación financiera se agravó en los últimos meses cuando tiene una deuda que supera los 300.000 millones de dólares y no ha podido hacer frente a los pagos de intereses. Incluso hace unos días el grupo advirtió que corría el riesgo de impago. Una investigación periodística reveló que Michel Cast, que es padre del candidato presidencial chileno José Antonio Cast, fue miembro activo del partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La agencia AP reveló un documento de identidad obtenido del Archivo Federal de Alemania, el cual habría sido de Michel Cast, padre del candidato presidencial chileno José Antonio Cast, quien se habría afiliado al partido nazi meses antes de cumplir los 18 años. La cédula de afiliación al Partido Nacional Socialista está fechada el 1 de septiembre de 1942, justo cuando Adolf Hitler estaba en plena guerra con la Unión Soviética. El documento contradice las declaraciones de su hijo José Antonio, un católico ferviente de ultraderecha y con lazos familiares con la dictadura de Augusto Pinochet, quien asegura que su padre solo fue un recluta alemán durante la Segunda Guerra y en las últimas horas se desmarcó de las acusaciones al asegurar que toda su familia aborrece a los nazis. El ex juez de Brasil, Sergio Moro, quien es ahora candidato a la presidencia, continúa ganando fuerza en las encuestas que lo ponen en el puesto número 3 en intención de voto, pero recortando distancia con Lula da Silva y Jair Bolsonaro. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva continúa a la cabeza en las intenciones de voto para las elecciones presidenciales de Brasil del próximo año, con el doble de apoyo sobre el actual jefe de Estado Jair Bolsonaro, pero ambos pierden fuerza ante la candidatura del ex juez Sergio Moro, según una encuesta. Lula lidera con el 46% de los apoyos, seguido de Bolsonaro, que con apenas un 23% de las intenciones de voto no consigue despegar en los sondeos. Moro, quien puso tras las rejas a Lula y que dejó el magisterio para ser ministro de Justicia de Bolsonaro, con quien terminó enemistado, figura tercero con un 10% de las intenciones de voto. El ex juez, quien se afilió el mes pasado al partido Podemos en un primer paso para disputar las elecciones presidenciales de octubre de 2022, es señalado por los analistas como el posible candidato de centro que puede romper la actual polarización en Brasil entre Bolsonaro y Lula. En el Día Internacional contra la Corrupción, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas a Marta Carolina Recinos. Ella es la jefa de gabinete del polémico gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Washington acusa a la funcionaria de estar al frente de un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios que involucra adquisiciones sospechosas en la construcción de un hospital y la entrega de canastas de alimentos compradas por el gobierno para aliviar el COVID-19. Bukele aseguró que se trata de acusaciones absurdas. El primer ministro británico Boris Johnson tuvo que pedirle perdón a sus ciudadanos después de que se revelara que varios de sus funcionarios realizaron una fiesta en la sede del gobierno durante la Navidad pasada, pese a que el mismo Johnson había ordenado un confinamiento estricto para diciembre de 2020 por la mortal amenaza del COVID. Una nueva crisis agrava la pérdida de credibilidad que enfrenta el primer ministro Boris Johnson, que ahora se enfrenta a la indignación de los británicos después de que se reveló que el personal de Downing Street se saltó el confinamiento de diciembre pasado para celebrar las fiestas. E incluso Johnson se vio obligado a pedir perdón por el video en el que se ve a funcionarios de su administración bromeando sobre la celebración que le costó el puesto a su ex jefa de prensa, Allegra Starton, y que se realizó cuando Londres había entrado en nivel 3 de alerta contra el coronavirus. Mr. Speaker, because I was also furious to see that clip.
And Mr. Speaker, I apologize unreservedly for the offence that it has caused up and down the country, and I apologize for the impression that it gives. Las revelaciones deslegitiman al gobierno de Johnson en un momento en el que impone nuevas restricciones, mientras varios sectores ya piden su dimisión. Nueva Zelanda prohíbe la venta de cigarrillos a las futuras generaciones, con el objetivo de acabar con el tabaquismo que causa 1 de cada 4 muertes en Nueva Zelanda. El gobierno prohibirá desde 2022 la venta de cigarrillos a todas las personas nacidas después de 2008. Esto con el fin de que los niños y adolescentes no lleguen a fumar nunca en su vida. Una de las 19 fotografías inéditas que fueron reveladas ante una corte de Nueva York y que prueban la relación de Ghislaine Maxwell con el multimillonario y pedófilo Jeffrey Epstein dejan en entredicho la posición de la corona británica frente a esa pareja. En la imagen se observa a Epstein con Maxwell en una cabaña privada de la reina Isabel II en Escocia. Se cree que la fotografía fue tomada en 1999 cuando la pareja fue invitada por el príncipe Andrés, el hijo de la reina, quien está acusado de tener relaciones sexuales con una esclava sexual de Epstein. Nadadores rusos adelantaron la celebración de la Epifanía, que es una tradición cristiana ortodoxa que se cumple tradicionalmente cada 19 de enero, fecha en la que estos nadadores suelen sumergirse en aguas heladas. Según el servicio meteorológico, la temperatura del agua hoy fue de 47 grados bajo cero. Noticentro 1, CMI. Alarmantes cifras de corrupción revela Procuraduría. 3.000 denuncias se reciben diariamente. Histórico acuerdo sobre Hidroituango anunciará mañana la Contraloría. Habitantes de zonas en conflicto piden negociar con el ELN, revela encuesta de Naciones Unidas. Protección de vacunas contra el COVID se reduce después de 6 meses, dice OMS. Corte Constitucional ordena pago de pensión a mujer trans. Colapsa tráfico en Bogotá por ciclovía nocturna. ICETEX anuncia nuevo plan de alivios para deudores y rebaja tasa de interés. Presidente Duque anuncia que objetará artículo que busca censurar a la prensa. Hay 34.000 habitantes de calle en Colombia, revela censo del DANE. 180 lesionados con pólvora y solo van 9 días de diciembre. Ecopetrol anuncia inversiones por $5.800 millones. Junta directiva de Sura decidirá sobre oferta del grupo Gilinski. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Hoy se conocieron alarmantes cifras sobre la corrupción en Colombia a propósito del Día de la Lucha contra este flagelo. La Procuradora General, Margarita Cabello, reveló que diariamente esa entidad recibe 3.000 quejas relacionadas con corrupción y agregó que hay 800 procesos disciplinarios por presunta corrupción que vinculan a alcaldes y gobernadores. La procuradora Margarita Cabello cuestionó el elevado número de procesos por corrupción contra alcaldes y gobernadores, 800. Igual número de procesos también hay en este momento por el robo de los recursos para la alimentación escolar. Lo cual ha determinado un problema grave de corrupción o falta de transparencia en la contratación de este programa tan especial. Pero no solo eso. Tener alrededor de 800 procesos disciplinarios contra directores de entes territoriales por el mal manejo de la contratación no nos sirve de nada. La procuradora aseguró que las regalías son el campo expedito para malversar los dineros públicos. Más de 416 casos que están en el riesgo, diría yo, medio alto de corrupción.
casos que superan esos 416 casos los 4.98 billones de pesos. Cabello confirmó que reciben aproximadamente 3.000 quejas diarias por casos de corrupción. Por su parte, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez presentó hoy una página de internet que hará el seguimiento a los llamados contratos interadministrativos y las contrataciones electorales. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez presentó esta página de internet que llama Tablero de Control para monitorear los convenios interadministrativos y la contratación electoral, que es lanzada con motivo del Día Internacional contra la Corrupción. Que sirve para hacer seguimiento a la contratación por convenios interadministrativos. También acá vamos a incluir lo relacionado con la contratación electoral, donde se pueden observar datos, cuantía, el objeto de cada contrato, la periodicidad con la cual se hacen determinadas contrataciones, quiénes son los contratistas, la fecha en la que se inician los procesos, el lugar de ejecución, los compromisos de entrega. La vicepresidenta destacó la importancia del proyecto de ley de transparencia y lucha contra la corrupción y lamentó algunas modificaciones que son consideradas censura a la prensa. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba anunciará este viernes un acuerdo de pago de la billonaria sanción fiscal impuesta por su organismo por las irregularidades detectadas en el proyecto Hidroituango. Las aseguradoras harán el pago de una suma cercana a los 4 billones de pesos. A las 9 de la mañana de este viernes se hará el anuncio oficial en la sede nacional de la Contraloría General. Haciendo efectiva una póliza a todo riesgo, la aseguradora Mapfre asumirá el pago de la condena fiscal por 4.3 billones de pesos impuesta por la Contraloría por las fallas en la planificación del proyecto Hidroituango y el lucro cesante por la no generación de energía. Esto dijo el Contralor horas antes del anuncio. Hoy el país está viendo que la recuperación del recurso va a ser inminente. Eso es muy importante. No tiene en la historia del país un hecho siquiera reciente de tal magnitud. Por eso, a nosotros lo que nos interesa es que las pruebas coincidan con lo que sucedió. Al anuncio asistirán el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el gerente de las empresas públicas de Medellín y un vocero de las aseguradoras. Y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que los contratistas también deben responder económicamente por el siniestro de Hidroituango. El mandatario afirmó que los pagos serían distribuidos así. Contratistas tendrían que pagar 800.000 millones, Mapfre 3.9 billones y Sura 400.000 millones. Que gracias al fallo de la Contraloría estamos a punto de recuperar 4.3 billones de pesos. Nunca EPM había recuperado plata resultado de los proyectos donde hubo sobrecostos o irregularidades. En relación a los deducibles, el contrato que se firmó con los contratistas en su momento es EPM paga la póliza, los deducibles los pagan los contratistas, máxime cuando ellos han sido condenados como responsables fiscales. El desembolso por parte de la aseguradora Mapfre sería el máximo tope que debería pagar por los seguros. Habitantes de zonas golpeadas por el conflicto armado respaldan mayoritariamente una negociación con el ELN. Así lo revela una encuesta realizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. A 12.000 habitantes de las 16 regiones más afectadas por la guerra les preguntaron qué es mejor para solucionar el conflicto con el ELN. El 85% respondió que una negociación, el 9.5% considera que debe ser mediante el uso de la fuerza militar y el 4.5% no sabe o no responde. En la encuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de los Andes también le preguntaron a las personas su actitud frente a las curules de paz. El 5% está totalmente de acuerdo, el 41% está de acuerdo y el 17% en desacuerdo y los demás no saben o no responden. La encuesta también midió la confianza de las personas en sus vecinos desmovilizados. Aquellos que tienen un vecino excombatiente valoran mucho mejor los excombatientes en proceso de reincorporación que aquellos que no tienen esa relación directa con alguno de ellos. Las encuestas se aplicaron en 72 municipios afectados por el conflicto. En el Tambo, departamento del Cauca, hombres armados quemaron un vehículo de transporte público. En esa población, al igual que en Argelia, se mantiene un paro armado.
A tan solo 5 minutos de la cabecera municipal del Tambo, Cauca, sujetos fuertemente armados interceptaron un vehículo de servicio público y obligaron a descender a todos sus ocupantes. Posteriormente, procedieron a incinerar el automotor. Desde el pasado domingo, grupos insurgentes a través de un panfleto advertían de un paro armado. Aproximadamente 20 individuos que se denominan, eran parte de la segunda Marquetalia, incineran un vehículo de transporte público. En Argelia, el temor que genera este anuncio en las comunidades campesinas y transportadoras se reflejan en la escasez de alimentos y combustible. Obviamente, esto genera mucho temor, miedo en la comunidad que impide que ellos transiten libremente en sus municipios. Líderes sociales hicieron un llamado al diálogo para buscar solución a este conflicto. Las cifras sobre asesinato de líderes sociales se enfrentaron a la Defensoría del Pueblo y al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Según la Defensoría, este año han sido asesinados 130 líderes sociales. Aunque es una cifra menor a los 182 casos registrados el año pasado, para la Defensoría del Pueblo siguen siendo preocupantes las acciones de los grupos armados ilegales contra esta población. Para INDEPAZ, a la fecha han sido asesinados 162 líderes y defensores de derechos humanos. Voceros del gobierno niegan que puede haber una relación entre crecimiento de asesinatos y no implementación del acuerdo. Pero hay que ver las situaciones, en dónde se están presentando, precisamente en el Cauca, en el Bajo Cauca antioqueño, en Nariño, en Catatumbo, es decir, allí donde han fracasado las políticas de tierras, las políticas de sustitución de cultivos. Los líderes comunales y los indígenas son los sectores más vulnerados. Las comisiones primeras le dieron el visto bueno al proyecto de seguridad ciudadana que endurece las penas por agresiones a la fuerza pública y fortalece la legítima defensa. El proyecto también endurece las sanciones a quienes cometan daños en bien ajeno, vandalicen los sistemas de transporte público y las instituciones al servicio de la seguridad ciudadana y de la justicia. El presidente Iván Duque anunció que objetará el controvertido artículo de la ley anticorrupción que algunas personas lo consideran como una mordaza a la prensa, ya que aplica sanciones a quienes denuncien sin pruebas actos de corrupción de funcionarios o exfuncionarios públicos. En medio de la controversia que ha suscitado un llamado mico de la ley anticorrupción, que pretende ampliar las penas de injuria y calumnia para quienes cometan esos delitos en contra de funcionarios o exfuncionarios del Estado y sus familiares, y que algunos consideran que se trataría de una mordaza a la prensa, a través de su cuenta en Twitter, el presidente Iván Duque sentó hoy su posición sobre el asunto. Como firmante y defensor de la Declaración de Chapultepec, es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento. Cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada, dijo el presidente Duque, quien reprodujo el artículo de esta declaración que señala: no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo. La representante en Colombia de la Organización Mundial de la Salud, Gina Tambini, anticipó detalles de un informe de expertos sobre la eficacia de las vacunas contra el COVID. Reveló que el efecto comienza a reducirse pasados 6 meses de la aplicación. Buenas tardes. La representante en Colombia de la Organización Mundial para la Salud estimó que la protección de las vacunas puede irse reduciendo entre 6 meses a 1 año. Esta protección pudiera estar entre 6 a un año la duración. ¿Tendríamos que acostumbrarnos no solo a terceras, sino a cuartas dosis de la vacuna? Como les digo, estemos pendientes de estas recomendaciones que van a salir el día de mañana del grupo de expertos para vacunación, que es el SAGE, pero sí ya hay indicaciones que sobre todo personas que tienen problemas inmunológicos, ¿no? Enfermedades de base o las comorbilidades como conocemos, o las personas también adultas mayores de 60 años, estaría indicada una tercera dosis. La OMS adelanta acuerdos con laboratorios para garantizar la adquisición de refuerzos para el año 2022 en países como Colombia.
Colombia permitirá el ingreso de viajeros internacionales vacunados contra el COVID-19 con 20 diferentes tipos de dosis. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que en la lista de las vacunas con las que se admitirá el ingreso al país figuran la Sputnik 5 de Rusia y la Soberana y la Abdalá, utilizadas en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. En las últimas 24 horas, Colombia reportó una reducción en los contagios y muertes por COVID-19. Bajan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este jueves el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.627 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos bajaron a 12.226. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 40. El total de fallecidos por coronavirus, 128.969. Recuperados aumentaron con otros 1.781 para un total de 4.928.885. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El lunes, 1.698 contagios, 41 fallecidos. Día martes, 1.704 contagios, 53 fallecidos. Ayer, 1.915 contagios, 55 fallecidos. Hoy, 1.627 casos, 40 fallecidos. En otros temas, el ICETEX anunció un nuevo plan de alivios para beneficiar a miles de jóvenes que han tenido dificultades para cursar una carrera. También indicó que habrá una rebaja en los intereses para los créditos educativos. Habrá tasas fijas equivalentes al costo de vida más 6,5%. Las medidas comenzarán a regir desde febrero de 2022. La Corte Constitucional reconoció la pensión de vejez a una mujer trans a quien Colpensiones le había negado la mesada, argumentando que debía cumplir con la edad de jubilación estipulada para los hombres. Elena Herrán actualmente tiene 63 años. Solicitó su pensión de vejez a los 59, pero Colpensiones se la negó argumentando que los hombres se pensionan a los 62. La trataron como hombre. Hoy la Corte Constitucional amparó sus derechos, ordenó su pensión y exhortó a Colpensiones a abstenerse de incurrir en actos discriminatorios. Le demostré a Colpensiones que ellos estaban equivocados, que ellos estaban violando la ley y que ellos deben corregir toda su actitud. La Corte también exhortó al Congreso para que regule y defina los requisitos para la pensión de vejez aplicables a la población trans. La minga indígena que salió de Popayán y que llega mañana a Cali, hoy está en Jamundí. 4 horas tardó el recorrido de la minga indígena en chivas y vehículos particulares desde la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca hasta el municipio de Jamundí Valle, donde pasan la noche para luego dirigirse a Cali este 10 de diciembre y dar a conocer la crueldad de la guerra que soportan en sus territorios. Nuevamente se recrudece la violencia en los territorios, el reclutamiento forzado, el asesinato a los jóvenes, a nuestros líderes, y que no solamente nos afecta a nosotros, sino a los otros sectores como es el campesinado, a los afrodescendientes. Este año, según el Consejo Regional Indígena del Cauca, son 95 comuneros asesinados y la capital del Valle fue escogida por ser la ciudad más grande del suroccidente, desde donde expondrán la grave situación de respeto por los derechos humanos. Denunciar la instalación del proyecto de muerte en nuestros territorios, que nos ha llevado muchas tristezas, está bañando nuestro territorio de sangre, hay desplazamiento, amenazas, homicidios, masacres. En Cali, las autoridades tienen un dispositivo especial para evitar alteración del orden público durante la llegada de las 139 autoridades indígenas con cerca de 5.000 personas de sus comunidades. A esta hora continúa el colapso vehicular en varias vías de Bogotá debido a los cierres ordenados para la realización de la ciclovía nocturna. Trancones, trancones y más trancones. Este ha sido el panorama en medio de la denominada ciclovía nocturna en Bogotá. Con huecos, con tráfico todas las noches pesado, y a esto le suman esa ciclovía a la que mucha gente no sale porque le da miedo, es un fracaso, total fracaso. La alcaldía de Bogotá no está preparada para esto. Está muy colapsada esta ciudad, no hay por dónde andar. Y lo de las ciclovías, pues deberían hacerlo, era para un domingo. Quienes sí estuvieron de acuerdo con la iniciativa de la alcaldía fueron los biciusuarios. Muy bacano, muy bonito el recorrido y más que todo la seguridad que están brindando. Vengo con mi hijo y pues no, chévere porque es una actividad en familia. Para nosotros los deportistas excelente, muy buen evento. Vamos a ir a ver las lucecitas, un septimazo y nos devolvemos.
La avenida Boyacá, la carrera séptima, la calle 26, la calle 116, entre otras, son las vías más afectadas por las filas de carros. Así transcurre a esta hora la ciclovía nocturna en Bogotá, con más de 95 kilómetros de recorrido y al menos 11 rutas. Esta se extenderá hasta las 12 de la medianoche. En Colombia hay 34.091 habitantes de calle, al menos un 16% es de origen venezolano. Así lo revela un censo realizado por el DANE. El DANE actualizó el censo de habitantes de calle y pudo establecer que 34.000 personas están en esa condición en Colombia. El 87,6% de ellos son hombres y el 12,4% son mujeres. La investigación estadística da insumos para diseñar políticas de atención a esta población. Para la caracterización sociodemográfica de esa población con unos altos niveles de vulnerabilidad desde la perspectiva social. Con la migración venezolana ha ido aumentando el porcentaje de habitantes de calle extranjeros, mientras en el año 2019 representaban el 3,4%, en el año 2020 subió a 4,6% y este año a 16,2%. Van 9 días de diciembre y las autoridades ya reportan 180 personas quemadas con pólvora. Antioquia registra el mayor número de lesionados. Entre el 1 de diciembre y ayer 8 de diciembre, las autoridades ya registran 180 personas que han resultado lesionadas por el uso de pólvora. De esta alarmante cifra son 60 menores de edad. Desafortunadamente cae un volador adentro del conjunto en el parque donde los niños estaban prendiendo las velitas. Fueron afectados 3 niños. La Federación Nacional de Pirotecnia hizo un llamado a los colombianos para que no se permita la quema de pólvora ilegal. Que las personas que quieran celebrar con pirotecnia acudan a las tiendas formales que sean altamente instruidos sobre el uso responsable de artículos pirotécnicos, lean las instrucciones de uso, lean las advertencias. Por zonas, Antioquia lidera la lista con 20 lesionados, Tolima está en segundo lugar con 17 y Bogotá en tercer lugar con 16 lesionados. En Bogotá el 80% de la malla vial está deteriorada. Hoy la alcaldesa Claudia López presentó un plan de choque para tapar 56.000 huecos en 29 días. Baches, huecos y cráteres adornan las principales vías de la ciudad. Toca disminuir la velocidad porque es peligroso. Se calcula que el 80% de la malla vial en Bogotá está deteriorada. Todo roto, la 68, la Boyacá con 13, por todo lado está destruido esto. Por eso, el distrito se propuso un ambicioso plan para tapar 56.000 huecos en menos de un mes. Vamos a invertir entonces, alcaldesa, 29.400 millones de pesos en estos 29 días, para tapar en promedio 1.930 huecos al día. Los trabajos se adelantarán entre el 25 de diciembre y el 22 de enero, por lo que no se levantará el pico y placa, dado el traumatismo que generarán las obras. Cada bendición trae su preocupación. Implica que hay que hacer desvíos y por lo tanto que también el tráfico se complica un poquito. Los ciudadanos podrán reportar los huecos en la página gobiernoabiertobogotá.gov.co. La alcaldesa Claudia López se enfrenta a una encrucijada por el plan de ordenamiento territorial. Mientras concejales, gremios y ciudadanía le piden no promulgarlo por decreto, la mandataria analiza caminos jurídicos para mejorar el texto inicial y adoptarlo por decreto. Así se vio este jueves el recinto del Consejo de Bogotá. Cada una de las curules fue empapelada para pedirle a la alcaldesa que no decrete el POT. Es una norma llena de contradicciones, errores, está mal hecha. Que nos permitan el Consejo debatirlo y que salga como un acuerdo. Al llamado se sumaron los gremios. Decretar la propuesta que se radicó en el Consejo de Bogotá es una opción en la que todos perdemos. En un acto de grandeza y de liderazgo de la alcaldesa, se retire el POT y se vuelva a presentar el próximo año. Nos preocupa muchísimo la incertidumbre de este plan de ordenamiento territorial. Muchas de las normas se defieren a decreto posterior. ¿Pero qué implicaciones tendría sacar el POT por decreto? Los recicladores tendrían que salir de las zonas que hoy están de los barrios y pasar a zonas industriales. No tendríamos la posibilidad de un segundo aeropuerto en Bogotá. Zonas de prostíbulo podrían estar en cualquier zona. La mandataria no solo tiene la facultad para decretar el POT, también el presupuesto, ya que el Consejo no tomó ninguna decisión sobre los dos proyectos.
Hoy el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó más de 1,5 millones de firmas con las que busca avalar su candidatura presidencial. Gutiérrez advirtió que este era el primer obstáculo que debía superar e indicó que ahora se enfocará en recorrer el país para ganar la consulta del Equipo por Colombia. Hoy el movimiento de las autoridades indígenas de Colombia, AICO, le dio el aval a la lideresa Francia Márquez para participar en la consulta del pacto histórico. Márquez calificó el respaldo como un hecho histórico y resaltó que en la historia del país los indígenas y afros unidos han conseguido grandes logros. Ecopetrol anunció inversiones por $5.800 millones para el próximo año. La empresa presentó su plan de inversiones para el próximo año, el cual estará entre $4.800 millones y $5.800 millones, lo que representa un incremento significativo frente a la actual vigencia de $3.500 y $4.000 millones. Las inversiones tendrán como prioridad fortalecer la exploración, la cual tendrá una participación de 63%, con el fin de mejorar los índices de producción y superar los 705.000 barriles por día y 360.000 barriles en refinación. Las inversiones se concentrarán en un 70% en Colombia y el restante en Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile. Solo para los pilotos fracking se garantizaron $20 millones. En interconexión eléctrica ISA se tendrá 20% de las inversiones para el desarrollo de proyectos. 4 miembros independientes de la Junta Directiva de Sura decidirán la posición de la compañía por la oferta que hizo el grupo Gilinski por Nutresa. Por conflictos de intereses, accionistas del Grupo Sura en una asamblea extraordinaria definieron que Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa, Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, y Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Argos, están inhabilitados para decidir sobre la oferta pública de adquisición de Gilinski a Nutresa, compañía cuyo accionista mayoritario es el Grupo Sura con el 35.25% de las acciones. Durante la sesión extraordinaria realizada este 9 de diciembre en Medellín, los accionistas contaron con todos los elementos de juicio para tomar una decisión informada. Todas las medidas que se han tomado son medidas de buen gobierno corporativo que propenden porque la decisión de la Junta Directiva que se vaya a tomar respecto de la OPA de Nutresa sea tomada en el mejor interés de la sociedad. El análisis sobre esta oferta quedará en manos de los 4 miembros restantes pertenecientes a un grupo independiente de la Junta Directiva, el presidente Jaime Bermúdez y los empresarios Sergio Michelsen, Lina Echeverri y Carolina Uribe. El presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, anunció una línea de crédito para erradicar el préstamo gota a gota. Según el dirigente, se trabajará de la mano con el Fondo Nacional de Garantías para respaldar créditos a microempresarios y trabajadores informales. La idea es otorgar créditos a bajas tasas de interés. El presidente de Avianca, Adrián Neuhauser, anunció la nueva estrategia de la compañía que incluye nuevas rutas y modernización de su flota para 2022. Avianca presentó su balance de fin de año con varios proyectos de desarrollo para 2022 después de salir bien librada del proceso de bancarrota en Estados Unidos. Se busca la operación de 210 rutas el próximo año y 14.000 nuevas sillas en 90 aviones. Estamos dando más acceso a más asientos para redimir. Creemos que es un gran diferenciador, creemos que nos impulsa lealtad. Sin embargo, cuestionó las restricciones en el aeropuerto El Dorado que limita la operación de las aerolíneas. Hay ineficiencias del Dorado, falta de planificación en el tema de los controladores aéreos, falta de espacio para estacionar aviones y entonces la solución pasa a ser restringir capacidad. La aerolínea fortalece su modelo corporativo con alianzas que reviven la opción de United. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia pagó 0,77% a 1.399 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización de 2,58% a 7.560 pesos. La acción del grupo Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 3,57% a 13.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Nutresa, al movilizar más de 19.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,75% a 28.050 pesos.
Por unanimidad fue elegido el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, como nuevo presidente del Consejo Gremial. La agenda económica de cara al nuevo gobierno será parte de los objetivos del nuevo dirigente gremial. Gonzalo Moreno, actual presidente de FENAVI, fue elegido como vicepresidente del Consejo Gremial. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.899 pesos con 87 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.780 pesos y la venden entre 1.830 pesos. Un euro cuesta 4.407 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.40. El azúcar se transó en 19,70 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70.48. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73.91. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.712 pesos. Dentro del sector de criptomonedas existen diferentes formas de generar ganancias. En Colombia, el ahorro a largo plazo en criptomonedas es la práctica más común. Acá en Colombia estamos viendo un auge muy grande en el uso de los criptomonedas, no únicamente para ahorrar, pero también para especular y para transacciones internacionales. Binance nace para proveer el servicio de comprar y vender este tipo de divisas para gente común y gente que está buscando otro tipo de inversiones o tal vez buscar protección contra la inflación del dinero de su país. Los beneficios de las criptomonedas es que tienen ciertas propiedades que no tienen los otros tipos de dineros. Entonces, uno de los principales es que es descentralizada, que implica que a la medida de tiempo y en cuanto más gente esté interesada en esta divisa, va a seguir aumentando el valor de cada uno. Dentro del mundo del cripto, como una plataforma como Binance, tienes acceso a muchos diferentes productos, no solo las criptomonedas, pero también puedes usar apalancamiento y hacer trading con derivados. Los pasos son bastante sencillos. Uno tiene que bajar el app, tiene que hacer el conocimiento de cliente, que es nombre, correo, y ya va a tener la oportunidad de empezar a comprar y vender criptos de una manera muy sencilla. Y si usted todavía no ha invertido, les damos la invitación y un pequeño empujón para que entren a www.binance.com y se registren con el código PRIMERCRIPTO. Y ahí podrán ganar $1,000 y visítanos en nuestras redes, Instagram en Binance.col.